Entre señalamientos, acusaciones, tiene un rosario de cargos. Pues ahí está el republicano encabezando las preferencias, sentado sí en el banquillo de los acusados, pero parece que muy sólido en su aspiración. Lucy Bravo, Lucy, ¿cómo te va? Bien. Muy buenas noches, Carlos Mota. Hola, Querido Carlos, muy buenas noches. Arturo Dan. Hola, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Bien, gracias. Buenas noches, Lucy. Pues ahí está, Donald Trump, ya perdimos la cuenta de cuántos cargos hay en su contra, se sienta en el banquillo de los acusados, hace show y sigue arriba en las preferencias en el Partido Republicano. Sigue arriba y creo que no es un tema menor el hecho de que estemos hablando de un expresidente de Estados Unidos que en estos momentos se enfrenta 4 acusaciones penales en 4 estados distintos. Pero estamos hablando de 4 de 90 acusaciones que pesan sobre él en estos momentos, más de una media docena de demandas civiles, y todo eso nada más, digamos, es como el preámbulo a lo que realmente se avecina como la batalla campal que pues se va a colocar al centro de la campaña electoral de la contienda por la presidencia de Estados Unidos a lo largo del próximo año. Estamos apenas, digamos, en el primer capítulo de la saga de Trump 2.0, porque claro que lo que para él o para cualquiera sería una estrategia legal se ha convertido en una estrategia electoral, sí. Y lo sabe claramente. Su apuesta es jugarse el todo por el todo, llegar una vez más a la Casa Blanca, porque de eso precisamente depende que pueda salvar el pellejo, ¿no? De plano, o sea, ganar la presidencia implica que puede ser un hombre libre. Exacto. Perderla implica que podría ir a la cárcel. Exactamente. O que estaría en la cárcel quizá el resto de su vida. Eso es nada más y nada menos lo que estaría en juego. Entonces, si a eso sumamos ya de por sí esta división, me parece insalvable, que fue el calificativo que el propio Mike Pence, el ex vicepresidente de Estados Unidos, utilizó hace poco en un discurso, una división insalvable en el Partido Republicano entre el populismo trumpiano y el Partido Republicano, es decir, el corazón del partido. Pues estamos ante pues una de las batallas más importantes en la escena política de Estados Unidos, pero a su vez no podemos perder de vista que también es un reflejo de un deterioro severo del sistema político estadounidense, que se ha llegado a tal grado, pues digamos, el camino y los procesos legales en contra de un exmandatario. Estamos ante algo sin precedentes. Y que además con tal cantidad de acusaciones, pues lo sigue respaldando tanta gente. Sí, tiene alrededor del 54% de la preferencia del electorado. Si las elecciones fueran en este momento, Biden la mitad, y hay una cantidad de indecisos como del 18-19%. Si hoy fueran las elecciones, ganaría Donald Trump. Ganaría, arrasaría totalmente. Y yo creo que esta sí es una campaña pues para bajarlo de la elección. Yo sí creo que, aunque él lo está aprovechando efectivamente de manera muy sagaz, me parece que los demócratas y el aparato demócrata en el gobierno, por ejemplo en Nueva York, pues no están visualizando lo torpes que están siendo a la hora de montarle un cargo tras otro. Hay cosas ridículas, ¿no? Como por ejemplo la evaluación de su casa en Mar-a-Lago, en Florida, ¿no? Que el juez dice que él no lo hizo, que más bien la evaluación la hizo un oficial de tercer rango ahí de Florida, pero que esa casa vale alrededor de 18 o 20 millones de dólares, como si fuera una casa de medio pelo aquí en el Pedregal de San Ángel, cuando en realidad pues podría valer de 600 hasta 1,000 millones de dólares, ¿no? Por el tamaño del terreno, por lo que vale. 1,000 millones de dólares. Bueno, eso dice Trump, que a lo mejor está exagerando, pero vaya, de que no vale 18 o 20 millones de dólares, pues no, claramente no es así. Y hasta los corredores de bienes raíces dijeron que era una ridiculez que se estuviera diciendo una evaluación en un juicio de esa magnitud, cuando realmente vale muchísimo más, 1000% más, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas ridículas pues hacen ver a este tipo de juicios uno tras otro pues realmente muy endebles, ¿no? Muy débiles. Efectivamente todavía faltan meses, ¿no? Vamos a ver seguramente en enero, en febrero, en marzo, pues episodios adicionales de los casos penales. Este es un caso, el de ahora, el de esta semana civil, sí, que Trump pues aprovecha, decía yo, sagazmente, porque efectivamente pues hay tantos cabos sueltos. No hay tanta claridad, digamos, respecto de que efectivamente él es culpable, ¿no? Como hay cosas indubitables. Y en este caso parece que la duda es tan grande que pues él está aprovechando esa zona gris para potenciar su candidatura, su posible candidatura, ¿no? Y ahí la lleva, ¿no, Arturo? ¿Cómo Ahora, mira, quienes lo están acusando, lo que están haciendo es haciéndole el caldo gordo, para decirlo en términos muy coloquiales, en sus aspiraciones para ser el candidato republicano a la presidencia de la República. A ver, este juicio por fraude civil, están todos los otros, pero este juicio por fraude civil, por mal manejo de sus empresas, falsificación de estados, etcétera, etcétera, no tendría que haber ido al juzgado. Podría no haber ido. ¿Por qué?
porque le interesa realmente la justicia o porque, como decía Lucy, es una oportunidad para apuntalar su campaña electoral. Y esto está clarísimo, ¿no? Esto está clarísimo. Le están haciendo el caldo gordo. Ahora, ¿es culpable o no es culpable? Pues mira, ya son tantos cargos los que tiene este hombre que pues a ver si es culpable o no es culpable, de cuáles sí, de cuáles no. Ahora, lo que es increíble... Ahora, parece que ya eso es lo de menos. Sí. Eso para quienes lo apoyan, sí, eso es lo de menos. Culpable o inocente van a ir con Donald Trump. Así es. Ahora, para quienes lo apoyan incondicionalmente, ahora desde el punto de vista de la justicia, pues sí es muy importante que si realmente es culpable de lo que es culpable, se le castigue por ello. Ahora, eso es lo que yo quisiera, ¿no? Por cuestiones de justicia. Ahora, lo que yo creo, Manuel, y lo he dicho aquí cuando hemos tocado el tema, es que no va a pisar la cárcel y va a ser el candidato republicano. Y a ver, no soy adivino ni tengo datos duros para poder afirmarlo, pero me late que va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Ahora, la justicia tampoco ha sido muy rápida, que digamos, ¿no? Con Donald Trump. Es decir, también allá se administran los tiempos de la justicia y muy se curiosos. empalman con los tiempos electorales. Los calendarios de los jueces, digamos, ¿no? Sí. Que curiosamente también, digamos que los juicios más... digamos, palomeros, más taquilleros, curiosamente caen justo en el corazón pues de la contienda electoral del próximo año, ¿no? Y creo que tampoco es fortuito, nada en la política es casualidad, y aún si llegara a pisar la cárcel, pues también les tengo noticias. Ya hay precedentes en Estados Unidos donde un candidato incluso buscó la presidencia desde la cárcel. Lo sucedió en 1920 con el socialista Eugene Debs y obtuvo un total de 1 millón de votos mientras estaba tras las rejas. Es decir, la Constitución como tal en Estados Unidos pues realmente tiene muy pocos requerimientos para que una persona se postule y busque la presidencia de Estados Unidos. Únicamente tener más de 35 años, haber vivido en Estados Unidos durante al menos 14 años y ser estadounidense y prácticamente eso es todo. Lo cual, pues sí, abre esta especie de vacío legal que podría aprovechar perfectamente alguien que pues cuenta con una base tan fuerte que lo respalda y que está convencida de que es una cacería de brujas la que se ha emprendido en su contra. No son cargos menores cuando hablamos de los cargos penales, ¿no? En Florida el tema de obstrucción de la justicia y retención ilegal de documentos clasificados. En Atlanta, Georgia, lo acusan de pues una especie de fraude electoral o un intento de intervenir en las elecciones o en los resultados electorales. Todos esos son cargos muy graves, pero efectivamente todo se ve opacado por el circo en el que se ha convertido, pues, el proceso legal en contra de Trump, los 90 procesos en su contra. Yo creo que hay que hacer un alejamiento, ¿no? Como dicen en inglés, un zoom out de esta circunstancia, porque realmente lo que se juega, la presidencia de Estados Unidos, pues es prácticamente el cargo público más poderoso de todo el planeta. Y eso tiene una implicación muy importante por lo que podría ser una reconfiguración global de intereses y de asignación de recursos presupuestales de ese país tan potente a todo el mundo, ¿no? Y yo creo que ahí hay intereses que están jugando, incluso pues de otras partes del mundo, para tratar de incidir en esta circunstancia que estamos viendo de que Trump eventualmente pues, se ha descarrilado de la posibilidad de estar en la boleta de elección presidencial. Y eso tiene implicaciones para México. Hoy estamos viendo lo que está ocurriendo con nuestro país en materia migratoria. Parece que Biden podría revivir el tema del muro fronterizo en estos días, porque la crisis migratoria es tan grave. Y Trump, cuando se enfrenta a ese tipo de desafíos tan potentes, pues aparece con soluciones de una frase, ¿no? En donde dice, vamos a poner aranceles, vamos a cerrar la frontera, vamos a imponer tal cosa a México, y eso ya lo veremos en el futuro. Seguramente si se convierte en el candidato, pues estará insistiendo en ese tipo de soluciones. Pero así como para México, pues para la guerra de Rusia con Ucrania, ¿no? Porque ya descalificó la invasión de Rusia en Ucrania, aunque seguramente dijo, pues fue un error de Putin, pero habría alguna solución rápida, ¿no? También de una sola frase. Y así con Europa y la OTAN y Asia y China y tal. Entonces son intereses globales de tal magnitud que la incidencia y la tentación de todos esos intereses de incidir en la posibilidad de que Trump eventualmente pues no esté ahí es muy alta, ¿no? Y yo creo que eso está en juego también, por eso estamos viendo tantos juicios, tantos cargos y pues va a ser una montaña rusa durante los siguientes días. Se juegan demasiadas cosas. Ahora, nadie tiene tanto reflector, ni lo ha tenido a lo largo de estos últimos años,
como Donald Trump. No, lo nadie. tuvo como presidente y lo tiene como expresidente. Y lo sigue teniendo y lo va a seguir teniendo, Manuel. Insisto, le están haciendo el caldo gordo con esto. Ahora, aquí la pregunta ¿es posible, es creíble que un empresario de la estatura de Donald Trump, presidente, expresidente de los Estados Unidos, haya cometido tantos delitos ¿Es posible? de los que se les acusan? Así, a ver, No, no es pues una, sí a es ver, posible. no es una blanca palomita, ¿sí? Y seguramente uno que otro tendrá, pero tantos cargos que Quizás se le hasta imputan, más, pero- realmente, pues, ¿qué tipo de personas son las que llegan al poder? Sí, en el juicio de hoy Sí, se le entonces- acusa hasta de mentirle a los que supervisaban sus estados financieros, Sí. ¿no? Como si le dices a tu contador, pues esto no vale 5, vale 40, y el ponle contador, 40, ok, sí. ¿no? O sea, es un O sea, poco ¿tú no le ves difícil. soporte? Yo veo que está endeble, por lo menos este caso, ¿no? El tema de la evaluación que decíamos de Mar-a-Lago, este tipo de cuestiones, pues hay cuestiones que quedan en un limbo muy endeble, en donde él aprovecha de decir, pues es una cosa ridícula, ¿no? Y hasta se estaba burlando ahí de la secretaria del juzgado, ¿no? Y le pusieron ahí estate quieto, te tienes que callar. Ahora, no es la primera vez que se ve envuelto en este tipo de acusaciones. También hay que decirlo, a lo largo de su carrera como empresario. magnate inmobiliario, etcétera, una y otra vez ha sido acusado más o menos de las mismas cosas, ¿no? El inflar el valor real de sus construcciones, etcétera. Entonces, digamos que esa parte a mí no me sorprende. A mí lo que sí me genera muchísima pues inquietud es cuál va a ser realmente la estrategia y la decisión que va a tener que tomar el Partido Republicano en cuanto al futuro de pues lo que sería digamos la mitad del país, ¿no? La mitad de un proyecto político en un país profundamente dividido. Si realmente el Partido Republicano va a seguir cooptado por el populismo de Donald Trump o van a optar por algo mucho más conservador o De Ron tradicional. DeSantis o de alguien más, pero parece que ellos tiene el control. son del ala Trump, digamos. Sí, pero parece que Trump mantiene el control del Partido Republicano, Y lo mantendrá. de buena parte del Partido Republicano. Sí, porque a ver, el viejo Partido Republicano, el tradicional, digámoslo así, ¿dónde está? Porque hasta cierto punto Trump es un advenedizo, digamos, al Partido Republicano. No es alguien que haya hecho su carrera política desde muy joven en el Partido Republicano y haya escalado posiciones y de pronto ya, bueno, este realmente es un republicano. Es un advenedizo que en un momento dado yo creo quiso ser presidente de los Estados Unidos y dijo, a ver, republicano, demócratas, me identifico más con los republicanos, me parece que va a ser más fácil por ahí y ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto habrá republicanos que no sientan que Trump lo que hizo fue realmente, hasta cierto punto, secuestrar el partido, ¿no? Secuestrar el partido, y habría que ver qué tanta fuerza tienen al interior del mismo para en un momento dado poder ponerle un freno en sus aspiraciones, lo cual yo veo muy poco probable. Puede ser que sí sea un advenedizo de la política, pero creo que es alguien que leyó muy bien, claramente, El momento. el momento y una parte importante del sentimiento del electorado en Estados Unidos, ¿no? Porque en Estados Unidos hay una proporción amplísima de la gente que está acostumbrada a ser muy libre en temas de negocios, ¿no? De que no les pongan tantas regulaciones, que pagues tus impuestos de manera muy fácil, que llegues a acuerdos con el famoso common law, ¿no? La ley, pues la forma en la que allá se lleva a cabo el derecho, se lleven a cabo los juicios, ese tipo de cosas pareciera que quedaron empantanadas en lo que pues es justamente ese pantano de intereses de tantos burócratas que el aparato de gobierno de los Estados Unidos es gigantesco, y el propio Trump decía en la primera elección en 2018 que había que quitar a todos esos que chupaban del pantano todo este recurso, ¿no? Y yo creo que va a ir por ese lado, porque claramente hay unos fallos enormes, además en la administración de Biden hay un rechazo muy grande a la figura de Joe Biden, y cada vez se ve más difícil que esa reelección sea pues un día de campo para la actual administración. Bueno, No, y pantano o no, la realidad es que antes mínimo lograban ponerse de acuerdo Sí, en sí, una sí, gran desde el punto cantidad de de vista cosas. político, sí. Ahora la realidad es que simplemente hay un impasse, una división total y no... Pues ya ni hay vocero, ¿no? Claro, ya ni siquiera Los logran sevillanos, ponerse ya, de acuerdo de presidente, manera bipartidista, y esto pues creo que sí, también es un reflejo total del deterioro del sistema político estadounidense. No, y ahora la pregunta es, por ejemplo, por el lado de los demócratas, ¿dónde están los candidatos? ¿Cuánto se habla de Trump, de los republicanos y los demócratas? A ver, si tú le preguntas Pues ahí a está cualquier Biden, es que persona... Biden va a Sí, ser- bueno, Biden, pero yo creo que ya Biden... A ver, imaginémonos Ese es el presidente, Trump, Biden. Es el presidente, sí, pero a ver, ¿tú le ves posibilidades de Aguantar una campaña. aguantar una campaña y otros 4 años en la presidencia? Yo ahí sí lo veo muy difícil, complicado. ¿no? El señor ya dio lo que tenía Pareciera que más dar, bien ¿no? como bueno, sí, él por supuesto es el líder de ese país, pero también hay un aparato detrás que le estaré dando la posibilidad de que sea reelecto, ¿no? Pues sí.
pues. Se burlaba Donald Trump de Biden hace unos días. Así, nada. Y de su estado, digamos, de salud, incluso de sus despistes, que no han sido pocos en los últimos días. En las y eso que últimas apenas semanas. comienza. Se lleva duro, es bully. Bueno, pues vamos a ver, por lo pronto Donald Trump en el ojo del huracán, así ha estado, así seguirá estando. Y así le ha funcionado. Bueno, le Así va encabezando desmantelarían la posibilidad de hacer negocios. Si gana, si pierde este juicio, le desmantelarían la posibilidad de hacer negocios en el estado de Nueva York. Una Que cosa no es poca cosa no es poca para él. cosa, ¿no? Es Imagínate. un golpe al corazón. Ahora, si a cambio gana la presidencia, pues entonces sí es. Se va sí es a poca cosa, ¿no? autoindultar y ya. Problema Vámonos, resuelto. listo. Vuelta a la página. Gracias, Lucy. Gracias, Carlos. Buenas Arturo, noches. muchas Gracias. gracias. Hasta mañana. Pásela bien.